Hola, buenas tardes. Si os parece, vamos a empezar. Más que nada porque en inicio iba a ser a las 4:30, pero al final, como ha habido un cambio de horario y la persona, y Vanessa no ha podido venir, nos han pedido si podíamos adelantar un poquito, pero al final, claro, entre los talleres que había a la hora de comer y tal, pues se retrasa todo un poco y, bueno, es asumible, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a esta mesa que hemos propuesto desde Alimenta. Un poco la idea era intentar debatir un poco sobre la situación estructural del sector ecológico y de la agricultura en general, intentando generar una especie como de diálogo entre lo que sería la ciencia y los sectores representativos, profesionales y vinculados al sector ecológico, sobre todo, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a organizarlo en torno a unas ponencias iniciales en donde vamos a intentar pues, resumir un poco algunos elementos que desde la ciencia nos vienen indicando las problemáticas del medio rural, las problemáticas del modelo productivo y una suerte de informe que en la que acabaré yo intentando resumir un poco, un informe que hemos realizado intentando modelar o pensar un poco el sistema alimentario a futuro, hacia 2050, y la cosa es intentar que con ello podamos generar una especie como de debate colectivo, no solamente con estos actores que tenemos en fila cero y que después daremos paso para que suban aquí con nosotros, sino también con el conjunto de personas que estáis aquí escuchando, asistiendo, a los cuales os agradezco enormemente que después de comer os hayáis presentado aquí de manera puntual. Entonces, sin más dilación, doy paso a mis compañeros de Alimenta. Va a empezar Manolo. Buenas tardes. Yo rápidamente quería situar un poco qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en la agricultura española, porque se están produciendo cambios que yo creo que son de suficiente envergadura como para que seamos conscientes de hacia dónde camina esto, ¿no? En principio parece que hay una continuidad, pero en realidad estamos atravesando una crisis bastante fuerte que tiene su origen hace ya algún tiempo, pero que está relacionada con la pérdida de rentabilidad de la actividad agraria, ¿no? Y esto está relacionado íntimamente con el modelo de agricultura que se ha impuesto ya prácticamente desde el del mismo momento de la industrialización, que implica que todo esfuerzo productivo que hacen los agricultores y las agricultoras significa un incremento de los costes intermedios lo suficientemente grande como para que deprima la renta, una renta que se ve a su vez más disminuida como consecuencia de que los precios que perciben agricultores y agricultoras ha tenido o siguen teniendo una tendencia sistemáticamente a la baja, ¿no? Si uno lo ve en perspectiva histórica, puede constatar que bueno, los costes intermedios suponen ya casi la mitad del valor de la producción de la rama agraria, si se contabiliza desde 1990, y que la renta agraria, precisamente porque los precios percibidos no han dejado de caer, supone una caída desde los años 60 de un 60%. Y esa caída, pese a lo que dicen las estadísticas que cometen, digamos, cuando se plantean en términos de valores corrientes, pues evidentemente ocultan la realidad que hay debajo cuando se calculan en valores constantes. Desde 1990 la renta ha caído casi en un 10%. Todo esto dentro de un contexto en el que el gasto familiar medio en España se ha triplicado casi desde los años 60, ¿no? Eso significa que obviamente la actividad agraria es una actividad que hace ya mucho tiempo que dejó de ser rentable, ¿no? Y esto es lo que explica que el sector agrario sea uno de los pocos sectores en la economía española que sistemáticamente destruye empleo, ¿no? Y lo hace a una tasa que no tiene igual en toda la economía española, de un 3% anual, si se mide desde 1960, ¿no? De los 1.200.000 ocupados que habían en 92, cuando se produjo la integración efectiva dentro de la política agraria común, se ha pasado a poco más de 670.000, que eran los que había en 2023, y ahora pues están en torno a los 650.000. Entre 1987 y 2023 se ha reducido el número de explotaciones, sobre todo familiares,
al mismo tiempo que ha aumentado digamos, la superficie media. En términos generales y como consecuencia de la pérdida de rentabilidad, podemos decir que el sector agrario destruye sistemáticamente empleo y destruye también la propia actividad, desaparecen explotaciones, ¿no? Y esto está dando lugar a la penetración progresiva de un modelo de gestión empresarial que, digamos, está suponiendo un cambio de modelo, ¿no? La agricultura española históricamente ha sido una agricultura esencialmente en manos de familias, de unidades familiares, ha sido una agricultura familiar, ¿no? Pues desde hace ya algún tiempo, y especialmente desde que nos integramos totalmente en la política agraria común, se está operando un cambio mediante el cual las explotaciones agrarias de origen familiar o de composición familiar están disminuyendo rápidamente y se está generalizando un modelo de gestión empresarial en manos de grandes sociedades anónimas y de grandes empresas de gestión de tierra, ¿no? A esto hay que añadirle el envejecimiento de los titulares de la explotación, que cada día es mayor. El 40% de los titulares tienen más de 65 años y esto es algo que yo recuerdo desde hace ya, bueno, pues casi 40 o 50 años que siempre se hablaba de relevo generacional como uno de los grandes problemas del sector agrario. Es decir, que en realidad no ha habido ningún interés por, digamos, resolver este problema, ¿no? Que sigue siendo ya acuciante. Es decir, y ahora ya es un fenómeno que afecta por igual, ¿no? A todo el conjunto de actividades, ya sean grandes, medianas explotaciones y sobre todo a las pequeñas, digamos, de naturaleza familiar, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que situar las raíces de la despoblación. Es precisamente en el abandono de la actividad agraria y en la desagrarización de nuestros pueblos, es decir, la pérdida de la actividad agraria dentro del ámbito rural, donde se produce, donde está el origen fundamental de un fenómeno que tiene una gravedad extrema, desde mi punto de vista, que es el de la despoblación, porque tiene que ver directamente con otro fenómeno del que luego hablaré inmediatamente, que es el de los servicios agroecosistémicos, ¿no? Claro, este modelo empresarial se sustenta fundamentalmente en unos bajos salarios, en unas pésimas condiciones de trabajo, que obviamente solo pueden ser soportados por un sector de trabajadores inmigrantes, algunos de ellos en condiciones de ilegalidad, ¿no? Precisamente la encuesta de población activa muestra, y ahí se ve en el gráfico cómo han ido evolucionando y cómo ya suponen en torno al 25% de los trabajadores asalariados en el sector primario provienen de fuera del país, ¿no? Pero ya no solamente eso, sino que sabemos, obviamente, que una parte ni siquiera es recogida por las estadísticas porque son trabajos en buena medida ilegal, sometidos a digamos, unas condiciones laborales pésimas, ¿no? El resultado de todo esto, del cambio de modelo que se está operando, es el deterioro de los servicios agroecosistémicos. La pérdida de rentabilidad ha mermado la población agraria, y si antes la prestación de estos servicios estaba directamente vinculada con la explotación familiar, donde no hacía falta que tuviese una remuneración directa, pues obviamente ahora no hay, al perder rentabilidad, no hay tampoco una intención o digamos un incentivo como para desarrollar este tipo de tareas que antes se hacían habitualmente dentro de las familias agricultoras. Y evidentemente las grandes empresas de gestión de tierras o las grandes empresas, digamos, del sector agrario no tienen tampoco incentivos para poder desarrollar este tipo de servicios de naturaleza agroecosistémica, ¿no? Claro, todo esto, digamos, es la parte negativa del asunto, ¿no? Pero lo que estamos constatando es que desde hace ya también algún tiempo una parte de la destrucción de la agricultura familiar está encontrando refugio precisamente en la agricultura ecológica, ¿no? Es decir, podemos decir con contundencia que si esto no ha ido a más, ha sido porque existe la agricultura ecológica como una alternativa, ¿no? Efectivamente, la producción ecológica está sirviendo de refugio para la producción en secano y para la ganadería extensiva fundamentalmente,
si bien ha afectado, pero en mucha menor medida, a sectores de agricultura más intensiva. Y en esa medida está teniendo efectos positivos en la lucha contra la despoblación, en el propio relevo generacional, incluso en el propio mantenimiento de la producción familiar, que a su vez está vinculada justamente a la prestación de esos servicios agroecosistémicos. No obstante, y algo ya hablará posteriormente Pablo, las tasas de crecimiento que debería de tener la agricultura ecológica en España deberían de ser mucho más firmes de las que tienen en este momento. Y esto es debido fundamentalmente a que no hay un apoyo decidido. Lo hubo, pero ya no hay un apoyo decidido al sector de la agricultura ecológica. Incluso este año, estábamos hablando esta mañana, que las estadísticas van a reflejar una caída, digamos, de la producción y de la superficie ecológica como consecuencia de la retirada de ayudas de naturaleza agroambiental, ¿no? Y esto significa, obviamente, que el apoyo público que hasta ahora se había dispensado al sector se está tambaleando, se está haciendo cada vez más débil y digamos que no hay realmente apoyos importantes, ¿no? Todo esto cuando, y esta es la razón de por qué antes decía que esto es una salida para la agricultura familiar, la producción ecológica, porque la agricultura ecológica es más rentable que la agricultura convencional. Esto llevamos diciéndolo de una forma aislada, de una forma, digamos, con estudios de caso muy concretos desde hace ya bastante tiempo. Pero acaba de publicarse este artículo en el que yo he participado, con datos donde hemos estado procesando datos de la RECAN, de la Red Española de la Contabilidad Nacional, donde hemos analizado 11.484 explotaciones ecológicas y convencionales, y en la comparación el resultado es contundente, ¿no? La agricultura ecológica es más rentable que la agricultura convencional. Es decir, que esto explica por qué, en el fondo, está creciendo la agricultura ecológica. Si hubiese un poco de apoyo, no mucho, pero un poco de apoyo más, pues evidentemente se conseguiría una transformación importante, ¿no? En cualquier caso, esto nos permite decir, sin género de dudas, que el futuro está en la agricultura ecológica y que si no hay ningún obstáculo, y este es el tema, si no hay ningún obstáculo que lo impida, las tasas de crecimiento deberían, digamos, de ser las necesarias para cumplir en un horizonte no muy lejano una reconversión o para conseguir una reconversión del sector agrario que impida, digamos, ese cambio de modelo y la destrucción de la agricultura familiar. No hemos terminado. No hemos terminado. Bueno, buenas tardes, gracias porque estéis aquí, que es una hora tan pésima. Yo me voy a dedicar a explicar ahora los resultados de una investigación, pero centrado ya en el sector ecológico, que Manolo hablaba más del sector agrario en general, aunque la última diapositiva ya era de la agricultura ecológica. Yo me voy a centrar exclusivamente en la agricultura ecológica y, sobre todo, en cuestiones más agronómicas. Y me parece importante porque, bueno, los resultados son bastante impactantes, están también publicados y queríamos en esta mesa pues transmitiros un poco los resultados más relevantes. Si nosotros vemos la evolución del cultivo ecológico de hortalizas, herbáceos extensivos y cultivos permanentes, esta es una diapositiva de 2003 a 2024, vemos las tasas anuales de conversión. Tenemos que en hortícolas la tasa de conversión ha sido del 10,7%, la tasa anual. En cultivos permanentes, que son los frutales, ha sido del 8,6% y en herbáceos extensivos del 6,0%, ¿vale? En principio uno podría pensar que los herbáceos extensivos pues, tendrían cierta facilidad porque se cultivan pues, más en secano, en fin, son terrenos menos productivos, orientaciones menos exigentes, pero no es así, o sea, son los que menos se convierten. De tal manera que el porcentaje de superficie de agricultura ecológica respecto a la total de estos cultivos, por ejemplo, en lentejas el 5,4%, en garbanzo el 6,6%.
Sin embargo, en viñedo, por ejemplo, es del 18% ya lo que está convertido a producción ecológica y el 11% en olivar, ¿vale? Bueno, los cultivos extensivos, me abro ahora un poco, ya no en la producción ecológica, sino en general, me voy a centrar más en los cultivos extensivos. Es un sector básicamente en declive, en general. Venimos de suelos muy degradados por el mal manejo de la agricultura industrializada, en un contexto dramático de cambio climático, donde la alteración del patrón de lluvia, sequías, pues nos está volviendo locos. Estamos en la península ibérica, somos muy vulnerables al cambio climático. Pero, por otro lado, la producción de cereales y legumbres son imprescindibles para la seguridad alimentaria. Y es que muchas veces en el sector ecológico, bueno, pues se habla mucho de fruta y hortaliza, que está genial, pero en realidad nuestra dieta depende en última instancia de los cereales y leguminosas. Eso es la seguridad alimentaria. Bien porque lo comemos directamente o a través de los animales, pero de fruta y verdura, que está genial, son vitaminas, está muy bueno, pero realmente la seguridad alimentaria viene de estos cultivos y hay un problema. Bueno, la superficie dedicada a cultivos extensivos en secano y en regadío en España cayó un 19% entre 1992-93 y el 21-24, o sea que en general es un sector que va a la baja, cada vez producimos menos, sea ecológico o convencional. Y en las últimas décadas pues, se han abandonado más de 3 millones de hectáreas de secano en España. Hemos pasado de 20 millones a 16,6 millones. La mayor parte de lo que se ha perdido es dedicado a estos cultivos extensivos, ¿no? Bueno, en 2023, por dar algunas cifras, el 54,7% de la superficie cultivada española eran herbáceos extensivos y el 79% son herbáceos extensivos que se cultivan en secano. O sea que, al final, en 2023, que es la última estadística del Ministerio, pues los herbáceos extensivos de secano ocupaban el 43,1% de la superficie cultivada española. Si ocupan el 43,1% de la superficie cultivada española, quiere decir que lo que pasa en este territorio es sumamente importante en un contexto, además, de cambio climático donde está peligrando nuestra autonomía, nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, entrando ya en el sector ecológico, tenemos un problema fuerte, como digo, de baja conversión de los cultivos extensivos, que es fundamental desde el punto de vista de recuperar ese territorio que es mayoritario en España y se debe a problemas de fertilidad. Ahí tenéis la publicación, si la queréis ver, leer con detalle la metodología con la que hemos trabajado, está disponible. En realidad, los cultivos extensivos se transforman muy poco en la agricultura ecológica porque hay unos problemas de base que son muy graves y que realmente se hablan poco. Son sectores como que no están en la agenda, o sea, no están en el debate y me parece pues bastante grave. El manejo ecológico en cultivos extensivos tiene unos problemas de base y es que cuando pasamos a ecológico, normalmente en los cultivos extensivos y en secano, se pierde materia orgánica en el suelo, no se arregla el problema. La agricultura ecológica en los cultivos de secano extensivos generalmente acaban teniendo peores suelos que los que partían cuando eran convencionales. Y eso es porque realmente las leguminosas producen muy poco biomasa. Como pasa a ecológico, tienes que meter algo de leguminosa, baja el porcentaje de cultivos como cereales u otros cultivos industriales que dejan más residuos. Y además son cultivos que dejan poco residuo y con mucho nitrógeno, con lo cual, bueno, de alguna manera lo que hace es que esos suelos empeoren. La otra causa de que empeoren los suelos en cultivos extensivos que no sean viables de cereal y leguminosas es porque realmente, bueno, la reducción de carbono, tiene también un problema de nitrógeno. O sea, como las leguminosas tienen una rentabilidad muy baja, al final realmente son rotaciones con muy poco equilibrio, entra muy poco nitrógeno. Y eso hace que también baje realmente la producción. O sea, son dificultades técnicas que no están resueltas
y que realmente tenemos que entrar a resolver estos problemas si queremos que estos cultivos que afectan a tanto territorio pasen realmente a agricultura ecológica. Dentro de este artículo está también, como consecuencia de estos problemas, porque en este artículo, digamos, comparamos los cultivos ecológicos y convencional de muchas orientaciones productivas, realmente la única que hay una bajada importante de los rendimientos por estos problemas que decía antes es en los cultivos extensivos. Si comparamos la producción ecológica y convencional de los olivos, de los almendros, del viñedo, de frutales, de las hortalizas, realmente las producciones, los rendimientos son los mismos. Lo único que baja, digo, y baja fuertemente porque no somos capaces de resolver los problemas que tiene, es en los cultivos extensivos. Y eso es un grave problema. Realmente en Alimenta lo que estamos haciendo un esfuerzo en los últimos años es de trabajar el tema ya no solamente en la producción a nivel agronómico, sino también desde el punto de vista político y desde muchos puntos de vista del consumo, por ejemplo, es apostar por la introducción rentable de las leguminosas en las rotaciones en agricultura ecológica y en la recuperación de las variedades tradicionales de cereal, que son las que dejan muchos residuos y hacen que esa caída de carbono en el suelo no se produzca. Bueno, hemos hecho este documento de políticas públicas para trasladar, de alguna manera, no solamente nosotros, también con otras organizaciones, algunas de las cuales están en esta fila cero, un documento político para resolver estos problemas que afectan, como digo, a buena parte de la superficie agrícola española. Muchas gracias, María. Gracias, Gloria. Bueno, pues yo os voy a hablar de ganadería, de algunos trabajos que también hemos realizado en Alimenta últimamente. Os dejo ahí los artículos. No os voy a dar cifras, sino un poco las reflexiones que hemos hecho, porque aunque sabemos que la transición agroecológica pasa por la producción ecológica y también por la producción ganadera ecológica, creemos que era importante evaluar los distintos modelos y estrategias que hay debajo del sello, porque no todos aportan de la misma manera y es importante particularizar en las debilidades de las distintas estrategias ganaderas que hemos venido encontrando. Y para ello nos hemos querido fijar y poner el foco en la autonomía, entendida desde un principio amplio como uno de los atributos principales para evaluar la sostenibilidad de las ganaderías ecológicas en España, ¿no? Y hemos hecho estudios de caso en el sureste español, fundamentalmente en sistemas de pastizales y de dehesas, de sistemas agro-silvopastorales, aunque también hemos incluido estudios de porcino blanco semi-intensivo, ¿no? Es indudable que la ganadería ecológica genera muchos servicios ecosistémicos, esos que os pongo ahí y más. Está demostrado científicamente, ya lo conocemos todos, precisamente gracias a que estamos hablando de sistemas extensivos basados en el pastoreo. Casi el 80% de los pastos certificados ecológicos en el país corresponden a sistemas mediterráneos de dehesa y pastizales. Pero bueno, muchas de las cosas que os voy a contar se pueden aplicar perfectamente a los sistemas ganaderos de aquí del norte también y lo vais a reconocer rápidamente, ¿no? Entonces, como os decíamos, a pesar de que la ganadería ecológica genera todo esto, distintas estrategias, distintos modelos tienen distintos desequilibrios y es importante conocerlos, ¿no? Como os decía, todos los indicadores que hemos medido, que no nos vamos a explayar en ellos, se centran en la autonomía como el centro de la sostenibilidad de la ganadería, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también socioeconómica. Desde la parte ambiental, para nosotros es muy importante ver lo acoplada que está la ganadería al territorio en el que está inmersa, es decir, si cierra los ciclos a nivel local, si las materias primas alimentarias, si el consumo de esos productos ganaderos o la transformación se realiza en el territorio, pero también la autonomía respecto al mercado. Todavía, sobre todo en sistemas extensivos de rumiantes, tenemos unos porcentajes de venta de productos en el mercado convencional enorme, y esto es una reivindicación y un problema que viene de muy lejos, pero sigue existiendo, ¿no? Y no hay integración en el mercado ecológico, se venden muchísimos terneros al destete o cabritos o corderos
sin que entren en la cadena de valor ecológica, ¿no? Luego también tenemos un problema de toma de decisiones por parte de los ganaderos y de mucho aislamiento, por lo menos en los sistemas que hemos estudiado nosotros, que no permiten, por ejemplo, pues, que perciban unos precios adecuados, que tengan un asesoramiento adecuado, etcétera, ¿no? Hay poca integración todavía y asociacionismo entre ganaderos. Y por último, y siguiendo un poco el hilo de lo que ha comentado antes Manolo, hemos querido dar muchísima importancia a la ganadería familiar, ¿no? A la agricultura y a la ganadería familiar, porque precisamente estas explotaciones son las que más servicios ecosistémicos están generando, que es una de las cosas en las que nos hemos fijado también, y son los que están recuperando los sistemas y manteniendo la productividad a largo plazo, manteniendo el conocimiento y todos esos servicios agroecosistémicos ligados a los saberes culturales, ¿no? Aquí os pongo 2 ejemplos de algunas de las cosas que hemos medido, ¿no? A nivel biofísico, de la eficiencia energética de 2 sistemas ganaderos muy distintos, ecológicos los 2, pero bueno, veis por un lado que los sistemas de dehesa, silvopastorales, esas flechas verdes que veis indican una reutilización de la biomasa de la explotación para alimentar a los animales y también para reponer la productividad de la propia explotación, ¿no? y alimentar cadenas tróficas generando servicios ecosistémicos, mientras que la entrada de insumos externos, las flechitas azules, pues es muy baja. Es decir, son sistemas muy acoplados al territorio y muy poco dependientes. Y por otro lado, el porcino blanco nos iríamos al otro extremo, ¿no? O sea, necesita mucha importación de energía y de materiales para alimentar al ganado, de mano de obra, de transportes, etcétera, y hay muy poca reutilización, con lo cual los servicios ecosistémicos, algunos de ellos se ven penalizados. Por contra, sí están ejerciendo un servicio muy importante, que es el de provisión de carne ecológica en el mercado, ¿no? Porque estos sistemas están muy bien integrados en el mercado, pero son altamente dependientes de fuera, especialmente de la soja, que sigue, aunque sea ecológica, en este tipo de sistemas hay una gran dependencia de traer soja de fuera, con lo cual tiene un impacto ambiental bastante importante, ¿no? En los estudios que hicimos, estas son las 5 estrategias que identificamos. Aparte del porcino blanco que os he comentado, pues hay otras 4 que son extensivas. 2 de ellas, la 1 y la 3, son sistemas de muy baja intensificación, fundamentalmente de mano de obra familiar, de hecho el 3 es 100% mano de obra familiar, que intentan producir con lo que tienen en la explotación y ajustar sus cargas ganaderas para no tener que introducir casi nada de fuera, incluso trabajadores. La diferencia entre el 3 y el 1 es que el 1 además es un gran generador de servicios ecosistémicos. Estas 2 tipologías de explotaciones familiares lo son, pero en el primer manejo lo que vimos es que además se agrupaban todas las ganaderías que estaban conservando razas locales, que es otro gran servicio, ¿no? En estas 2 tipologías tenemos el 60% de los ganaderos. Ahora mismo. La mayoría son explotaciones familiares con un problema muy grande de relevo generacional, sí, ya acabo, que son precisamente los que mejores servicios están generando, ¿no? Y luego tendríamos otras 2 estrategias que sí han intensificado un poco más, han cerrado el ciclo, están cebando, están reutilizando sus sistemas productivos, pero que pues están menos vinculados a los sistemas silvopastorales o están incurriendo en sobrepastoreo, es decir, presentan otra serie de desequilibrios. En este caso hablamos de gente más joven, ganaderos más jóvenes, ¿no? Entonces, como veis, todos tienen pros y todos tienen contras. No hay un sistema mejor que otro, cada uno tiene sus desequilibrios, ¿no? Para concluir, bueno, lo que estamos proponiendo desde Alimenta es, primero, atajar esos desequilibrios en cada una de las distintas estrategias productivas. No me voy a detener, pero bueno, sí comentar que las estrategias que emplean los ganaderos no es por capricho, o sea, están muy condicionadas por factores externos que son básicamente los que han comentado Gloria y Manolo, ¿no? de sistema, de falta de insumos, de falta de infraestructuras en el territorio para transformar, de falta de leguminosas y materias primas a nivel cercano para alimentar a los animales, etcétera, ¿no? Por otro lado, es fundamental poner hincapié en el desarrollar la demanda interna en unas producciones que apenas están desarrolladas, su cadena de valor.
muchísimo de los casos, favoreciendo pues, esa transformación y esa organización a nivel de territorio, haciendo inversiones o individuales o colectivas, ¿no? de cebo y de sacrificio, por ejemplo. Y, por último, las políticas dirigidas al relevo generacional, al apoyo de la ganadería familiar y al reconocimiento de los servicios ecosistémicos que está generando la ganadería. Nada más. Vale, bueno, como comentaba, se escucha, ¿no? Como comentaba anteriormente, mi rol aquí es un poco presentar un informe que hemos estado haciendo el equipo de Alimenta y otras personas bastante cercanas en torno a este informe que podéis ver aquí. No, ahora se me escucha mejor. Como estaba diciendo, hay un informe en la web de Alimenta que es un poco el que vengo a resumir un poco aquí y también intentando traer algunos materiales para después generar un debate colectivo. El objetivo de este informe principalmente era intentar, no solamente diagnosticar la situación del sistema alimentario en la actualidad, sino también intentar imaginarlo cómo podría ser en el futuro. Efectivamente puede ser como un elemento utópico, porque ahora ver que las asunciones tienen un elemento como bastante disruptivo, ¿no? Una eliminación drástica de importaciones y cosas así, pero el ejercicio sobre todo era un ejercicio de modelado o de cálculo para ver un poco cómo podría ser el sistema alimentario en este 2050 y también cómo sería si no se realiza una serie de cambios, ¿vale? Entonces, creo que es importante tener esto porque algunos de los resultados que salen o algunos de los resultados que hemos obtenido y que fielmente defendemos tienen mucho que ver con lo que acabamos de ver hasta ahora, ¿no? Toda esta problemática que existe con las leguminosas, con la falta de fertilización y con algunos elementos que tienen que ver con la gestión de los agroecosistemas, pero también con la transición del modelo productivo. Principalmente lo que hacemos es generar dos modelos, el modelo Business as Usual y el modelo Biomass o Bio 4.0, que sería un modelo de transición ecológica, y lo enfrentamos o lo comparamos con el modelo de la situación actual o el baseline, ¿no? Estos escenarios climáticos están ya calculados por el IPCC, el panel de cambio climático, y lo que nos dan son una serie de variables que nosotros los incorporamos en este gran modelo de cálculo hecho por uno de los compañeros de Alimenta, y lo que nos arroja es cómo cambiaría la funcionalidad de los agroecosistemas y todos los flujos de energía y materiales que atraviesan estos agroecosistemas y a fin de cuentas configura el sistema alimentario. Con todo este cálculo de los agroecosistemas, de la ganadería y de todas las importaciones y exportaciones, combinado con estos modelos de transición, lo que obtenemos es una serie de resultados que los analizamos desde la óptica de una serie de indicadores, unos indicadores que nos permiten ver pues, la huella de carbono, la producción, los rendimientos, los cambios en las superficies, los flujos de nitrógeno, la generación o la destrucción de empleo, la huella territorial, o sea, la dependencia de territorio externo o interno, el manejo de la biodiversidad, las emisiones y los perfiles nutricionales y dietéticos que emergen de estos modelados. Ahí, vale. Sí. Entonces, no me voy a detener mucho en lo que es la metodología, utilizamos bases de datos oficiales principalmente y modelamos. Lo que sí es fundamental es entender sobre todo cómo hemos modelado los dos escenarios que enfrentamos a futuro. En el Business as Usual, en el BAU, que voy a estar llamando en el BAU, básicamente definimos el mismo consumo alimentario que tenemos hoy en día. Y junto con este modelado que hemos dicho de los agroecosistemas, lo que observamos es ajustamos el comercio internacional para abastecer las dietas que estamos teniendo hoy en día. Es decir, es un modelo de ajuste manteniendo constante el consumo que tenemos hoy en día, ¿vale? Y utilizamos tendencias, o sea, el análisis de las tendencias en el corto plazo, bueno, en un corto plazo desde el 2001 en adelante, el análisis de las tendencias de la transformación de la superficie agraria, de las capturas, porque también utilizamos el modelado de la pesca y la acuicultura, y la distribución de la superficie y los manejos hídricos, ¿vale? Que ahora lo analizaré. El modelo BAU supone o asume que no se respetan los límites de disponibilidad hídrica para el 2050. Es decir, que seguiremos, como se está haciendo hoy en día la mayor parte de las cuencas hídricas, sobrepasando la capacidad de explotación que tienen. Mientras que en este modelo de transición me gustaría señalar algunos elementos fundamentales. El primero de ellos es este que estaba referenciando, ¿no? La disponibilidad hídrica. Uno de los elementos de este modelo es que tomamos
la disponibilidad hídrica que ya configuran o que ya prevén las demarcaciones hidrográficas para el 2050, y esa disponibilidad hídrica la distribuimos entre las superficies agrarias modeladas en el 2050. En caso de que a nivel provincial se supere esa demanda hídrica, hemos generado un árbol de decisiones en donde se restringe el uso del agua dependiendo del tipo de cultivo que sea. Entonces, la primera restricción que realizamos es de aquellos cultivos destinados a la cabaña ganadera. Otra forma de explicarlo es que si una provincia consumiría más agua de la que tiene en el 2050, básicamente pasaríamos a secano aquellos cultivos que tienen orientación a la cabaña ganadera. Si aquello no se cumple, pasaríamos a aquellos sistemas de irrigación que no son tradicionales en el olivar y en los frutos secos, precisamente porque históricamente han sido cultivos de secano y pueden seguir funcionando a secano. Entonces, con esas decisiones lo que hacemos es ajustar la demanda y la oferta hídrica. Además de ello, se propone una transición desde los barbechos blancos, que son la gran parte de los barbechos en España, hacia la producción de leguminosas, por estos elementos que traía Gloria a colación en su parte, es decir, la necesidad de fertilización que tenemos de los agroecosistemas. Ese segundo elemento es fundamental. Y el tercero es la incorporación de la ganadería extensiva en los sistemas de manejo silvopastoriles. Hoy en verano hemos visto lo que supone los grandes incendios que tenemos en España, entonces pensamos que es fundamental defender una transición ganadera, y esta transición ganadera tiene que ver con un cambio fundamental de la cabaña ganadera en España y de las especies utilizadas y de los tipos de producción. En términos de comercio internacional, como he dicho, se restringe la importación, se eliminan las importaciones y solamente se dejarían los elementos exóticos, cacao, café, que son un pequeño volumen y que serían necesarios. Y el consumo lo evaluamos en base a esta disponibilidad de producto. Es decir, que no lo ajustamos, sino que evaluamos en base a qué oferta nos podría dar el modelo de producción. Con todo esto, voy a nombrar algunos resultados que creo que pueden ser útiles para la discusión posterior. Uno de ellos es que los efectos del cambio climático efectivamente son drásticos, son bastante duros y severos y que hacen que exista una diferencia entre el BAU y el bio de un 6%. O sea, se produciría un 6% menos en el BAU que en el bio. Y el efecto del cambio climático es menos drástico en un escenario de transición agroecológica, precisamente por todas las medidas de resiliencia climática que supone la agroecología o las medidas de asunción agroecológica. A pesar de ello, habría un descenso en la producción de invernaderos y un descenso en la producción de regadíos y de secanos, más drástica otra vez en el BAU que en el bio. En términos de la productividad prima neta, que es una herramienta básica para conocer cuál es la producción real de biomasa de los agroecosistemas, lo que podemos ver es que el efecto del cambio climático es muy intenso y eso implica, y a pesar de ello, en el modelo Biomass conseguimos incrementar la productividad prima neta, el PPN. Es decir, que asumiendo todos los manejos agroecológicos que se proponen en este modelo de transición, se consigue incrementar la biomasa generada en la superficie agraria española, mientras que en el modelo BAU sería prácticamente la misma que en el baseline. Es decir, en un escenario continuista, el efecto del cambio climático no variaría la biomasa disponible, pero en el modelo Biomass sí que tendríamos mayor biomasa. Esta mayor biomasa, a fin de cuentas, lo que nos permite no solamente es mantener una producción o garantizar la producción a pesar de que en ambos escenarios se ve afectada, sino también tener biomasa suficiente para alimentar todas las cadenas tróficas que son necesarias para que los agroecosistemas funcionen, ¿no? Como muchos de vosotros conocéis aquí. Mayor funcionalidad, mayor diversidad en los agroecosistemas y esto permite una mejora en la reposición de nutrientes en la superficie agraria. El manejo del nitrógeno es fundamental porque nos permite un poco trazar cuáles son las grandes dependencias que tiene el sistema alimentario en España. Y es que nosotros importamos en torno a la mitad del nitrógeno que entra en nuestros agroecosistemas, principalmente para alimentar la cabaña ganadera a través de la famosa soja, pero no solamente. Entonces, en este escenario de transición, el Biomass, lo que conseguiríamos en 2050 es una autonomía desde un punto de vista del nitrógeno. Nitrógeno, si sabéis que tiene mucha relación con las leguminosas, esta incorporación de las leguminosas sería fundamental para poder alcanzar verdaderamente una soberanía alimentaria, una soberanía productiva desde un punto de vista del nitrógeno. Pero esto tiene muchísimo que ver con el cambio de la estructura ganadera, ¿no? ¿Por qué? Porque la alimentación hoy en día de la cabaña ganadera, como podéis ver arriba a la izquierda, es sumamente dependiente de flujos de importación, que son las barras rayadas, y en la transición que se está proponiendo, o en este modelo, permitiría que los recursos o la alimentación de la cabaña ganadera en España pasara a ser 100% a partir de los recursos endógenos de la cabaña ganadera.
¿Y esto cómo sería? Pues básicamente transformando cuál es esta estructura. Con un descenso drástico de la carne del cerdo y del pollo, de la producción porcina y avícola, del 88% y 76%, aunque podríamos llegar a incrementar ligeramente la producción del bovino, en torno a un 7%, y un aumento drástico de la producción de las ganaderías extensivas, como sería la caprina, la ovina, con un incremento de un 83%. Es decir, hace falta ganadería extensiva vinculada al caprino y el ovino. Este paso a la ganadería extensiva transformaría el requerimiento alimentario de la cabaña, como acabo de decir anteriormente. Es decir, los recursos endógenos en una transición agroecológica permitirían garantizar la alimentación autónoma de una cabaña ganadera. Además de ello, en términos de comercio internacional, lo que vemos es que tenemos una alta dependencia de granos, de procesados y de granos y de procesados, sobre todo para alimentar la cabaña ganadera. Como podéis ver en la barra gris, que básicamente es el componente de importación que hay en la disponibilidad bruta, que sería la parte desde el 0 hacia arriba de cada una de las categorías. Mientras que tenemos una gran dependencia del modelo agroexportador en las categorías de frutas, hortalizas, productos animales y procesados. La transición que se está proponiendo es una transición también que tiene que ver con la reorientación de los flujos comerciales internacionales, o lo que es lo mismo, reorientar las cadenas productivas hacia el abastecimiento de la alimentación local, de la alimentación doméstica. ¿Y esto cómo sería? Sería posible, como podemos ver en la segunda gráfica, la gráfica del biomás, en donde toda la disponibilidad bruta, o casi toda, está compuesta de la barra amarilla, que la barra amarilla es producción. Es decir, pasaríamos de un escenario donde somos dependientes de algunos componentes para que funcione el sistema alimentario, como hemos visto en el BAO y como vemos en el baseline, hacia un escenario en donde la producción daría todo y además nos podríamos permitir incluso llegar a exportar excedente productivo, ¿no? Como pasaría en el caso de la producción animal, de frutas y vegetales y de procesados. ¿Cómo serían las dietas que se configuran en torno a esto? Bueno, estas dietas, lo que hemos observado, lo que hemos cotejado sobre todo, es que al enfrentarlo a dietas de referencia como la dieta de The Lancet, que es una de las de referencia hoy en día, la dieta planetaria, lo que vemos es que seríamos capaces de abastecer a la población española con una dieta saludable. ¿Y esto qué significaría? Significaría básicamente un incremento del consumo de cereales, frutas, legumbres y hortalizas, pero un descenso asociado al consumo de pescado, carne, lácteos, aceites procesados, huevos y azúcar. Uno de los elementos fundamentales de esta dieta es que todo el aceite podría ser abastecido por aceite de oliva virgen extra y además ecológico, porque una de las asunciones fundamentales, que lo he dicho pero creo que es obvio en un congreso como este, es que el 100% de la superficie sería producción ecológica, es lo que hemos considerado, ¿vale? El descenso del consumo de carne no significa la eliminación de la carne, sino que seríamos capaces de abastecer en torno a unos 300 gramos a la semana de carne, ¿vale? De diferentes cabañas ganaderas, pero sería. Y además, por el hecho de proceder de ganadería extensiva, los perfiles de lípidos son fundamentales de entender desde un punto de vista nutricional, porque la ganadería extensiva, creo que lo sabéis, y si no, pues ya os lo digo, pero tiene un perfil lipídico muchísimo más saludable que la carne que hoy en día estamos consumiendo, ¿no? En términos de indicadores no me voy a meter mucho, el informe es bastante extenso, si queréis echar un vistazo, bueno, os invito a hacerlo, pero básicamente por nombrar algunos titulares y ya acabo y nos lanzamos a discutirlo. Hay una caída drástica en el uso de energía no renovable, principalmente de fuentes fósiles, de en torno a un 94%. O sea, el modelo alimentario que se está proponiendo con este conjunto de asunciones reduciría drásticamente el consumo de energías fósiles, porque podríamos pasar a ser dependientes de energías renovables y con recursos endógenos. Además de ello, reduce en torno a un 38% la huella territorial, o sea, la necesidad de territorio. O sea, seríamos más eficientes desde un punto de vista de uso del territorio y además descendiendo en torno a un 91% la superficie de la que nos apropiamos en el extranjero para el funcionamiento actual del sistema alimentario. Además de ello, si consideramos las emisiones de gases de efecto invernadero, se reducirían un 84%. O sea, es un descenso drástico, precisamente porque hay un descenso de las emisiones asociadas a la agricultura, que es un 84%, y un 43% de la ganadería, ¿vale? Pero en términos generales hay un descenso drástico, 84%. Y además de ello, desde un punto de vista del empleo, que también lo hemos modelado, lo que se puede ver es que el empleo internacional caería por este proceso de reacoplamiento y de relocalización del sistema alimentario, pero además crecería en España, con un incremento de en torno a un 35% del empleo.
De esta manera, si nos vamos un poco como a los titulares, este modelo de transición, podríamos decir que como objetivo o como hito permitiría demostrar que es posible tener un sistema alimentario pues, más sostenible, más saludable, con mayor producción, con mayor generación de empleo y además en donde las dietas y el sistema alimentario, el sistema productivo en conjunto, sería un aliado básico para la mitigación del cambio climático. O sea, que sería capaz de que en su propio funcionamiento estuviera mitigando carbono, estuviera metiendo carbono en el suelo como estrategia básica que podría ir mucho más allá de pensar el sistema alimentario, ¿no? Como estamos viendo en muchísimos acuerdos internacionales donde pues, se hacen necesarias estrategias de mitigación. En términos de huella hídrica, y ya acabo, en términos de huella hídrica, uno de los elementos fundamentales es que hay un descenso drástico de la huella hídrica gris, que es aquella huella que es virtual, pero que es la necesaria para diluir el conjunto de contaminantes asociado a bueno, pues los insumos químicos básicamente de la agricultura convencional. Pero además, en términos provinciales, que no lo he traído aquí, hay un descenso también drástico en algunas provincias que hacen un uso exacerbado de agua. O sea, podríamos tener huellas hídricas ajustadas a no solamente a la superficie disponible, sino también a la disponibilidad hídrica que tenemos. Por resumir un poco, y ya poco a poco voy a invitar a la fila cero a subir, la idea un poco es traer esto a colación, ver un poco estos datos, que es verdad que bueno, pues, podemos discutir si este es un modelo de transición que queramos entre todos y todas, pero lo que hemos querido traer es un poco un ejercicio de modelado que nos permita observar o por lo menos poner algunos elementos de justificación de que este modelo sería posible si hay un conjunto de políticas públicas que acompañan esta transición, ¿no? Entonces, sin más dilación, si os parece, damos paso a la fila cero, que se suban aquí encima en la mesa y planteamos una serie de preguntas, si os parece.